Este es un año, dijimos, para vivir en el aposento alto, escuchando los secretos del corazón de Dios. Y algunos de los secretos que nos ha dado en estas últimas semanas es de que nuestra posición en el Señor, en Jesús, es de que somos su esposa. La iglesia es la esposa de Jesús y estamos unidos a Él, sentados en lugares celestiales, siendo uno con Él. Amén. También aprendimos, ¿verdad?, en estas semanas que estamos diseñados para servir, para lavarle los pies con el agua purificadora de la palabra a otras personas, dándoles palabras de edificación y de gracia para sus vidas. La semana pasada aprendimos cómo es la sabiduría de una iglesia bajo la gracia. Y hoy el Señor nos va a hablar de cómo es el amor de una iglesia bajo la gracia. ¿Vale? Jesús resumió en 3 mandamientos toda la ley y los profetas. ¿Amén? Sí, dije 3. Usted puede decir, no fueron 3, pastor, fueron 2. Y tiene razón. Jesús resumió en 2 mandamientos la ley y los profetas, pero nos dejó ahí escondido un tercer mandamiento que vamos a descubrir hoy, ¿verdad? Ese que el Señor nos lo va a revelar el día de hoy. Vamos a la Biblia, por favor. Mateo, capítulo 22, verso 34. Dice así. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En otro evangelio dice también, y con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que el primer mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es amarás a tu prójimo. Y efectivamente, ahí quedó resumido por Jesús toda la ley y los profetas. Pero nos dio un tercer mandamiento escondido ahí que ya no tiene que ver con la ley, sino que tiene que ver con el pacto de la gracia, cuando nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarte a ti mismo, vamos a descubrir el día de hoy que ya no está bajo la ley, sino está bajo la gracia, sino está bajo el pacto de la gracia. Y es muy importante el amarnos a nosotros mismos, porque sin esa condición de amor a nosotros mismos, no podemos amar al prójimo, porque el Señor condicionó, o no lo podemos amar bien al prójimo, porque el Señor lo condicionó a que amáramos al prójimo como nos amamos a nosotros. O sea que vamos a tratar al prójimo como nos tratemos a nosotros mismos. Pero algo todavía más complicado es que no podremos amar correctamente a Dios si no amamos al prójimo. Mire cómo dice 1 Juan 4:20, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, claro que para poder amar correctamente a Dios necesitamos verdaderamente amar a nuestro prójimo, inclusive a nuestros enemigos, a los que nos fastidian, a los que nos aborrecen, a los que nos injurian, a los que nos calumnian. El Señor nos pide que los amemos, pero ese amor va a depender de cuánto nos amemos a nosotros mismos, ¿vale? De aquí que el mensaje de hoy lleva por título El amor de la esposa bajo la gracia. El que no se ama, no puede amar. Así de sencillo. El que no se ama a sí mismo, no puede amar correctamente a los demás. En esta primera parte vamos a recalcar la importancia que tiene el amor propio, el amor a nosotros mismos. Mire, el amor es uno de los sentimientos, o amar es uno de los sentimientos de los cuales somos más conscientes los seres humanos conforme vamos, inclusive a muy temprana edad, conforme vamos creciendo. Cuando uno es niño o un niño de 5 o 6 años ya es capaz de identificar
quiénes son las personas que lo aman a Él y Él a quienes ama. Eso es de alguna manera sencillo. Pero la realidad es que la mayoría de las veces que estamos frente al amor o frente a la palabra amor o al amar, estamos pensando en alguien más o estamos pensando en el amor que viene de alguien más. Pero muy rara vez usamos y nos ponemos a reflexionar en este sentimiento, en este concepto de amor para nosotros mismos, ¿vale? Así que vamos a tratar de puntualizar el tema acerca de la importancia que tiene el que sepamos amarnos a nosotros mismos, ¿va? Y vamos a utilizar este mismo pasaje que hemos usado ya en 2 semanas, una tercera semana. O sea, imagínense qué riqueza hay en este versículo, en este pasaje. Dice Efesios capítulo 5, vamos a leer el verso 25 y del 28 al 33. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. De esto ya hablamos en las semanas anteriores. El que ama a su mujer, aquí está muy claro, a sí mismo se ama. Por eso se los puse en rojo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció o nadie odió, dice otra versión, jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Recuerde esto, los dos serán una sola carne, una sola persona espiritual. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Lo vuelvo a recalcar, ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Mire, antes de hablarle acerca de el amor propio y este tema de amar a la mujer como a sí mismos, déjeme darle un bono. Déjeme darle un bono porque al final dice que que el hombre ame a su mujer y la mujer respete a su marido. Y esto se ha enseñado mal por años en la iglesia. Se ha enseñado así, que el hombre está obligado, déjeme llamarlo así, bajo la mezcla de la gracia con la ley, está obligado a amar a su mujer, pase lo que pase, haga lo que haga, suceda lo que suceda. Y la mujer no está obligada a amar a su marido, solo está obligada a respetarlo. Y esa parte es muy triste que se enseñe así a los matrimonios, y yo creo que esa es una de las razones por las cuales tantísimo matrimonio cristiano padece pleitos, contiendas, separaciones y divorcios. La estadística de los divorcios a nivel general es igual para los que están afuera de Cristo como para los que están en Cristo. O sea, eso es terrible. Entonces, déjeme ayudarle un poquito con eso. Mire, de ninguna manera, lo que el Señor quiso decir aquí es, hombres amen a sus mujeres y mujeres, aunque sea, respeten a sus maridos. No. Sencillo de explicar y también de entender. Si somos una sola carne, esposos y esposas, una sola carne, no hay tal de que el esposo sí tenga que amar a la esposa y la esposa no, si somos uno solo. El Señor, recuerde que la Biblia está escrito mayormente dirigido hacia los hombres. Por la época en la que sucedió todo esto, hay la mayoría, el 90 o 95% de la escritura está enfocada, al menos está redactada hacia el hombre, pero por supuesto que le aplica a la mujer. La mujer es hijo de Dios. Entonces, es para los dos. El amor que un hombre tiene que tener a su esposa y de la mujer a su esposo es el mismo. Son una sola carne. Entonces, ¿por qué dice al final que la mujer respete a su marido? Mire, aquí en esta palabra respeto no se está refiriendo al respeto que usted y yo conocemos. Déjeme llamarlo así, redundando el respeto común, sino algo mucho más profundo. Aquí la palabra respeto es en el original griego la palabra phobeomai, que significa tener miedo, estado de temor, estar alarmado, es la raíz de fobia, respetar, mostrar reverencia, adorar
mostrar profunda reverencia. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a las mujeres. Ustedes, mujeres, además de amar a sus maridos porque son una sola carne, deben de mostrar una reverencia a sus maridos, una profunda reverencia, una casi adoración, o dices una adoración, un temor reverente. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Ahora, por favor, vamos a entender que esto está en un contexto. Esto está, ¿por qué el apóstol Pablo hizo esa aseveración adicional? Porque en ese tiempo, cuando los discípulos, incluyendo después al apóstol Pablo y a todos los discípulos que se fueron formando, que se fueron agregando, comenzaron a predicar el evangelio, haciéndole saber a los judíos y a la gente, ¿verdad?, que ya no estaban bajo la ley, que ya la ley del pacto de la ley ya había muerto, porque dice la palabra que el pacto de la ley muere con Cristo, ¿verdad? Cristo es el fin de la ley. Cuando empiezan a enseñar los apóstoles acerca de creer en Cristo y ya no estar sujetos bajo la ley, las mujeres que eran, obviamente, estaban muy oprimidas bajo la ley, no podían hacer muchísimas cosas, si eran viudas no podían trabajar, no tenían derecho a nada, o sea, la mujer estaba muy oprimida en ese tiempo. Comenzaron, déjeme llamarlo así, un poco a alborotar, a agradarles, por supuesto, el dejar de estar bajo la ley, pero no se metieron bajo el pacto de la gracia en Cristo, sino que solamente se liberaron de la ley y comenzaron a crear, déjeme decirlo así, una liberación, una autoliberación, pero también de una manera equivocada. Es el mismo contexto en el que el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, o en la iglesia de Corintios, manda a callar a las mujeres y les dice, la mujer no hable en la congregación. Si tiene alguna duda, hable con su marido en su casa. Eso es lo que usan muchos pastores o muchos predicadores para decir que la mujer no debe predicar en la iglesia. Nosotros no creemos eso. En el Señor ya no hay hombre y mujer, ¿verdad? Somos uno solo. Entonces, yo creo que sí puede predicar, debe predicar inclusive. Aquí el punto es que estaba pasando eso que le estoy diciendo, el alboroto de las mujeres. Había asambleas, ¿verdad? Se juntaban a la iglesia a explicar las cosas nuevas y las mujeres haga de cuenta como si fuera un partido político, ¿no? Se agarraban ahí un poco a gritos y entonces Pablo dijo, a ver, mujeres, callen, en la congregación callen, no es tiempo de hablar de sus nuevos derechos o no en Cristo. ¿Tiene dudas? Vaya y hable con su marido. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, aquí también, ¿vale? Así que mis queridas amadas y amados, no hay tal, ¿verdad? El hombre y la mujer, si es inteligente, si es sabio, pues el hombre amará a su mujer como su propio cuerpo y la mujer amará a su marido también como su propio cuerpo. Caminarán una misma vida en común, inteligentemente, sabiamente, como uno solo. Amén. Así que es para los dos. Ahora, regresando al tema del amor propio y destacando lo que les pusimos en rojo, cuando dice, el que ama a su mujer a sí mismo se ama. O sea que cuando en el matrimonio hay una contienda constante entre hombre y mujer, el hombre no está, o sea, está sucediendo eso porque no están sabiendo amarse a sí mismos. En especial el hombre es la cabeza de la mujer y tiene más responsabilidades, pero entiéndame lo que le quiero decir, es porque no hay amor a sí mismos. Y termina diciendo, maridos, amen a sus mujeres otra vez como a sí mismos. Entonces, tenemos que entender que el amor a nuestras esposas y esposos, así como el amor al prójimo, ¿verdad?, que vimos al inicio, depende totalmente de nuestro amor a nosotros mismos, ¿ok? Del amor propio. Ahora, hay dos extremos y yo me voy a quedar en medio. Hay mucho que hablar acerca del amor y de todos los factores que intervienen en el tema del amor, pero voy a tratar de ser muy práctico como generalmente, como casi siempre. Voy a hablar de los extremos para saber que ahí no estamos. No estamos en el amor propio que se va al extremo de los hedonistas o de los
narcisistas o que terminan en un egoísmo centrado donde yo soy el único importante y yo primero, yo después, yo sigo, yo y yo. O sea, eso no es amarse a sí mismo. Tampoco es por el otro lado un total entrega sacrificial donde yo no valgo nada, ¿verdad? Soy tan bueno y sirvo tanto y amo tanto que todo el mundo puede pisotearme, todo el mundo puede exigirme y demandarme mucho más de lo que yo debo y puedo dar, y yo se los doy a costa de morir a mi propia vida. ¿Me explico? Eso tampoco funciona porque eso genera resentimientos, enfermedades y después genera violencia, consecuencias, ¿verdad? Porque como un volcán, ¿verdad? Que está aguantando todo lo que no está de acuerdo y de repente, ¡boom!, sale todo. Okay. Entonces, esos dos extremos no es amarse a sí mismo. Déjenme poner muy práctico el tema de cómo amar, qué es amarse a sí mismo. El amor es un verbo, ¿vale? Así de sencillo. Amar, amor es un sustantivo, perdón, amar es un verbo. Y los verbos son acciones. O sea que el amor tiene que ver con, ahora sí, con las acciones que tú haces para la persona, voy a hablar para tu esposa, tu esposo o para tu prójimo, las acciones que haces o que dejas de hacer a favor de ellos, o a favor de ella o a favor de él, ¿vale? Por ejemplo, estamos hablando del respeto con el que le hablas, del amor con el que le hablas, de la ternura con lo que lo tratas o la tratas, de la prioridad que le das a sus necesidades, a sus gustos, el interés que tienes en sus conversaciones, en su corazón, lo amable que tú tratas a tu cónyuge o a esa persona, la paz que tú le llevas a su vida, la tranquilidad, la estabilidad, la fortaleza, la felicidad, la diversión y todo lo que haces. Y también lo que ya no haces, ¿verdad? Ya no eres áspero con ella, no la tratas rudamente, al contrario, la tratas como vaso frágil. La mujer lo trata con amabilidad, respeto, admiración, consecuentación, ¿verdad? Consideración, ambos, en fin. Esas acciones son las acciones que es muy fácil entender que son amor o amar a los demás. Bueno, así de sencillo. Amarte a ti mismo implica hacer y tener esas acciones para ti. Es cuando tú te hablas con respeto, cuando tú te hablas con cariño, cuando tú te hablas a ti mismo con amabilidad, porque estemos de acuerdo con esto, los más duros críticos de nosotros mismos somos nosotros mismos. Somos los que nos decimos las cosas más rudas y más fuertes y más cuando fallamos o creemos que fallamos. Suceden situaciones muy complicadas y uno comienza a autohablarse y ya no cree, la gente ya no cree en sí misma, tiene desconfianza de sí misma, no se siente capaz, no se cree capaz, no le gusta el reflejo del espejo, y no estoy hablando solamente de la parte física, sino de todo. Y esa rudeza que tenemos contra nosotros mismos, obviamente, es todo lo contrario a amarnos a nosotros mismos. Así que de lo que está hablando aquí la palabra es que si algo necesitamos tener como esencia es el tratarnos bien a nosotros mismos. Hablarnos con amabilidad, hablarnos con respeto, hablarnos con ánimo, traernos paz a nosotros mismos, traernos alegría a nosotros mismos que no dependa de terceros, ¿verdad? Priorizarnos a nosotros mismos, darnos el descanso necesario cuando sea necesario, ¿verdad? Obviamente, ser amable contigo mismo, tener confianza en nosotros mismos y establecer, por ejemplo, límites saludables para ti mismo. A veces nos exigimos nosotros mismos de más, que si nos lo exigiera alguien más, saldríamos peleados con ese alguien. Pero como lo exigimos nosotros, entonces sí se puede. No hacemos ejercicio, no dormimos temprano, trabajamos hasta tarde, todo el tiempo haciendo cosas y sobre todo maltratándonos a nosotros mismos. Entonces, el amor a nosotros mismos es esto. Es tratarnos bien, caernos bien, ser amables con nosotros, confiar en nosotros, creer en nosotros, aunque la gente no cree en ti. Todo esto es amarnos
a nosotros mismos. Y de esto depende, como dice el libro de Romanos, que tengamos una imagen, que Romanos dice, no tengas una imagen más alta que la que debes tener, pero tampoco más baja. O sea, que ni te vayas al narcisismo y al egoísmo de no me importa nadie, yo soy primero que todos, ¿no? Estamos hechos para servir, pero tampoco te vayas hasta la cola a decir yo no importo nada, primero todos y luego yo. Eso le pasa mucho a las madres mexicanas, ¿verdad? Muchas no saben poner límites, no saben enseñar a sus hijos. El problema de eso es que ellas sufren, son abusadas, déjenme decirlo así, pero tampoco enseñan a los hijos y los hijos van a abusar después de sus esposas creyendo que así debe funcionar una mujer, ¿vale? Entonces, esta es la importancia que tiene el podernos respetar, amar y creer y todo lo que dije de nosotros mismos, porque de esta fuente de autoamor, déjame decirlo así, o autoconcepción de nosotros mismos, va a depender el que podamos amar al cónyuge, el que podamos amar al prójimo y también el que podamos amar a Dios. Porque si no podemos amar al prójimo, difícil es poder amar a Dios quien ama al prójimo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante. En esta segunda parte vamos a aprender cómo podemos amarnos a nosotros mismos, porque el asunto más complicado no es entender lo que acabo de decir. Tal vez algunos o muchos de ustedes ya lo sabían, lo han sabido, lo han escuchado, pero no lo pueden lograr hacer. Una cosa es saberlo y otra cosa es hacerlo para uno, especialmente cuando suceden situaciones complicadas a nuestro alrededor, circunstancias complicadas o cometemos errores garrafales o muy obvios o muy claros. No nos perdonamos a nosotros mismos. Hay gente que no se perdona lo que hizo hace años. No se perdona lo que sucedió hace años y esa falta de... Dios ya lo perdonó y esa persona no se perdona a sí misma. Entonces tengamos claro que no se trata solamente de saber. El saber es una parte. Por eso esta segunda parte nos va a hablar de cómo lograr amarnos a nosotros mismos. Porque déjeme decirle que además de no saber, que es probablemente uno de los factores más importantes, la gente ni sabe ni consciente es de que tiene que amarse a sí mismo. El tema es que en el amor a sí mismo intervienen muchos factores. Para empezar, el que no hayamos tenido, por ejemplo, un referente en nuestros adultos. No vimos a nuestros adultos amarse a sí mismos. Al contrario, algunos de ellos los vimos autodestruirse. Los vimos pelear en el matrimonio, ¿verdad? Y entonces, pues eso, si es su propia carne, pues se autodestruyeron el uno al otro. También, pues, las heridas, ¿verdad? De las personas que nos rodearon, los adultos que nos rodearon cuando niños. Esas heridas, si no fueron sanadas por el Señor, pues van a llegar a la edad adulta y en la edad adulta vamos a volver a repetir esos patrones de heridas, pero ahora ya nada más vamos a cambiar el título. Antes era por los padres o los familiares, los abuelos, ahora es por los esposos, la esposa, los jefes y tantas situaciones así, pero todo eso es lo que influye, ¿verdad? En que la gente no tenga amor propio. Ahora, sería muy largo, muy complicado. Y eso es lo que sucede en en otras áreas, ¿verdad? De la psicología y de muchas cosas donde quieren ir a cada situación, a cada herida o a cada persona que hirió a ese niño, a ese joven. Y eso se vuelve muy largo y muy complicado y la mayoría de las veces no funciona. No digo que no siempre no funcione, pero la mayoría de las veces no funciona. Así que nosotros que vivimos bajo la gracia sabemos que tenemos un camino más rápido para todo eso, que es voltear a la cruz y saber qué fue lo que Jesús hizo en ese sentido para nosotros. Amén. Vamos a la Biblia, por favor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 9. Dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, el amor de Él para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Aquí en esta parte, esta frase de vivamos por Él se puede confundir, o de hecho creo yo que se confunde con algo que suena como un sinónimo, pero no es un sinónimo, que podría decir para que vivamos para Él. Y entonces la iglesia lo que enseña en un 99% a su feligresía, ¿verdad? A sus miembros es
cómo tú tienes que amar a Dios, porque estás hecho para vivir para Él, para vivir por Él, ¿verdad? O sea, y esto no está diciendo aquí el apóstol Juan. El apóstol Juan, recuerde, fue el único o el que más entendió y recibió el amor de Jesús, el que se pudo recargar en el pecho del maestro, ¿recuerda? Esta versión internacional nos va a aclarar esta posible confusión. Dice así: así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Esto ya no deja lugar a dudas. En el español, vivir por medio de Él, como decía antes, vivir por Él, se puede entender como si fuera para Él, vivir por Él, ¿verdad? Que todo lo que hagamos sea por Él. No, aquí está diciendo que vivamos por medio de Él, así que nuestra vida depende de Él. ¿Vale? Así que todo lo que hagamos en la vida depende de Él. Pues ya estamos entendiendo que el amor que le podamos tener a Dios depende de Jesús en nosotros. El amor al prójimo depende de Jesús en nosotros. Y el amor a nosotros mismos, entonces depende de Jesús en nosotros. Amén. Así que estamos encontrando cómo podemos amarnos, voltear a la cruz y recibir el amor de Jesús. ¿Vale? Verso 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Así que no se trata de lo que nosotros hacemos por ellos, sino de lo que hacemos por Dios, sino lo que Dios hizo por nosotros, lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, aquí es igual. ¿Cómo voy a lograr amarme yo? No se trata de ver qué es lo que yo tengo que hacer por mí. Eso me metería a la ley. No, es lo que Jesús ya hizo por mí. Eso me saca de la ley y me mete a la gracia. Por eso al inicio dijimos que el amor a uno mismo no es un mandamiento bajo la ley, como amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Amarte a uno mismo es un mandamiento bajo la gracia, porque la única manera en que lo puedes hacer es recibiendo a Jesús, recibiendo todo lo que Jesús ya hizo por ti y sabiéndote muy amado por Jesús. Amén. Verso 11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros, empezando por nosotros mismos. ¿Me está siguiendo? Así que la fuente de el amor propio es recibir el amor de Jesús. No puedo yo querer hacer algo ni siquiera para mí, sino antes pongo el recibirle a Jesús lo que Jesús hizo para mí. Amén. Y si se trata de amor propio y de amar al prójimo y a Dios, lo primero que tengo que recibir es el amor de Jesús. Amén. El amor de Jesús. Así que en la ley dice, el primer mandamiento de la ley es amarás a Dios. Pero si usted recuerda que hemos hablado de que la ley fue dada por Dios al pueblo solo para que se diera cuenta que no podía cumplir ni uno solo de los preceptos que hay aquí por su propio esfuerzo. Al contrario, que se diera cuenta que necesitaba un Salvador y que si quiere amar a Dios, tiene que hacerlo a través de Jesús. No lo puede hacer solo. Nosotros no podemos amar a Dios por nuestras propias fuerzas, sino que lo podemos amar a través de recibir el amor del Señor. Así que nos deja muy claro, ¿verdad? El apóstol Juan, que lo importante en la relación, lo más importante en la relación entre tú y Dios, entre Jesús y tú, es que tú recibas el amor de Dios, que tú recibas el amor de Jesús. Y entonces, con ese amor, lleno del amor de Jesús, tú vas a poderte amar a sí mismo. Te va a ser suficiente, te vas a dar cuenta de todo lo que Jesús hizo por ti. A Él no le importa que falles, a Él no le importó que falles, y no le importa que falles, que te equivoques. El Señor está ahí contigo y te sigue amando a ti y te sigue llenando. Entonces, cuando tú te comienzas a saber amado, muy amado de Jesús,
tu autopercepción se llena. Tu espíritu es llenado. Tu espíritu le envía información a tu alma y a tu corazón y a tu conciencia de que eres una persona amada de una manera sobrenatural. Mire, si te llena el amor de tu esposa, si lo tienes, o el amor de tu esposo, si te llena el amor de tus hijos, ¿verdad? Esperando que los tengas. Cuando uno se sabe amado por su esposa, por sus hijos, ¿verdad? Voy a hablar de mi caso. Yo me sé amado por mi esposa, yo me sé amado por mi hija. Eso me llena mucho, ¿verdad? Imagínese cuando entendemos y creemos que somos muy amados por Jesús. Eso lo llena todo. Eso lo llena todo. Y llenos del amor de Jesús, eres una persona que tiene una autoconfianza, que tiene una autoestima, porque tu autoestima te viene de lo que Jesús hizo por ti, no de lo que tú puedes hacer. Y Jesús lo hizo todo por ti, lo hizo todo para ti. Ya está hecho. Vales a través de Jesús, no vales por lo que tú hagas o por lo que dejes de hacer o por lo que haces mal. Tú vales por lo que Jesús hizo, y cuando volteas a ver la cruz dices, yo valgo eso. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces te vas llenando de todo el favor, de todo el poder de la cruz. Y eso te completa, ¿sabes? Eso te completa. Y tú, siendo un ser completo, puedes voltear a ver a tu esposa y amarla, a tu esposo y amarlo a pesar de sus circunstancias, de sus situaciones, de sus malas prácticas o de sus errores. Lo mismo con tu prójimo. ¿Me explico? Porque tú estás lleno, tú estás totalmente lleno del amor de Jesús. Amén. Entonces, entendamos estas dos partes del mensaje. Seamos conscientes de la importancia de amarnos a nosotros mismos para poder amar al prójimo y a Dios, y entendamos que la única manera buena, correcta y perfecta de amarnos a nosotros mismos y de curar, que ese amor cure todas las heridas que haya pasado, que haya habido, y todos los malos momentos que nos haya provocado quien sea. A lo mejor la gente ya se murió, no hay manera ni siquiera de que te pida perdón ya. No importa lo que te hayan hecho, el único que te puede limpiar de todas esas heridas es el amor de Jesús. Entonces, cuando tú te llenas del amor de Jesús, tú eres una persona completa. Amén. Que está listo, que está lista para amar correctamente a los de alrededor. ¿Vale? Muy bien. Y vamos a esta última parte, ya para terminar este mensaje. Vamos a entender el verdadero poder que hay detrás de sabernos muy amados por Jesús. Ya hemos predicado en otras ocasiones acerca del amor que Jesús tiene por nosotros, pero en este punto vamos a ser muy conscientes, no solamente a saber, sino también a creer con todo el corazón, y sobre todo arraigarlo en nuestra conciencia, en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestro espíritu, lo muy amados que somos del Señor, ¿vale? Y vamos a ver un nuevo pasaje del aposento alto, de cuando Jesús cenó con los discípulos, lo que conocemos la última cena. Vamos al libro de Juan capítulo 13, versos 21 al 30. Juan 13, 21 al 30. Dice así: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Ponga atención, especialmente a lo que le puse con rojo. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. En otro evangelio dice que se preguntaban: ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Cada uno de ellos. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, y se refiere a Juan, ¿verdad? El que escribió este evangelio de Juan, estaba recostado al lado de Jesús. Quiero que vea la escena. Juan recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas, ¿quién? Simón Pedro, el buen Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él, entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? O sea, ¿quién es el que te va a entregar? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón,
Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo a Judas Iscariote, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa, ojo acá, ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Mire, aquí se levantó Judas de la mesa para ir a hacer lo que su corazón tenía por hacer, ¿verdad? Y del cual Jesús no se lo impidió, porque Jesús no se mete con nuestro libre albedrío. Jesús ya sabía lo que Judas iba a hacer. Entonces Judas tomó del bocado de Jesús, eso solamente se les daba a los muy amigos, a los muy cercanos. Debió de haber estado Juan recostado de un lado y Judas del otro. Así que la antítesis, el que se sabía muy amado y el que lo iba a entregar. Y Judas salió y se fue a buscar a los sacerdotes, a los alguaciles de las sinagogas, a los romanos, a los soldados romanos, para después venir a apresar a Jesús. Pero quiero que notemos dos cosas en este pasaje. El primero, quiero que seamos muy conscientes de que Juan está recostado en el pecho del maestro. Fue el único. Juan fue único. Fue el único que se supo muy amado por Jesús. A tal grado que tenía la confianza de recostarse en Jesús delante de todos, cerca de su pecho, como se acuesta un niño con su padre. ¿Me sigue? Con un amor hacia él y sabiéndose muy cuidado, muy protegido, muy amado. Jesús es la imagen del Padre en la tierra, ¿ok? Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Cuando apareció la primera vez ya resucitado, antes, o sea, después obviamente de la Santa Cena o de esta última cena, y Jesús le dijo, tanto tiempo me has visto y no conoces al Padre, o sea, claro. Entonces Juan se recostó junto a Jesús. Me imagino que Jesús tenía la mano abrazando a su amigo, a su amado, ¿verdad? Y entonces, ese fue Juan. Es el único que se autodescribió como el discípulo al que Jesús amaba. No hay nadie más. Ninguno de los otros 12 o 11 se describió así. Nunca. En todos los evangelios, en todas las cartas de Pablo, en toda la escritura, el único que se autopresentó como el amado de Jesús, el que Jesús amaba, fue Juan. Y a él le pasaron cosas únicas con Jesús. Fue el único que estuvo en la crucifixión, al momento de la crucifixión, sin temor. Todos los demás huyeron por temor. Estaba Juan y algunas mujeres, María su madre y algunas mujeres, pero el único discípulo varón, Juan. Juan no tenía temor. ¿Sabe por qué? Porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Él no temía morir, él no temía nada porque sabía que Jesús lo amaba y ese amor le quitaba todo el temor. ¿Usted tiene temores de algo? Que lo atacan, que lo molestan, que no lo dejan dormir, que no lo dejan vivir la vida o no dejan vivir la vida de sus amados. Ese temor es porque usted no se siente totalmente amado por el Señor. Por eso es el día en que el Señor nos iba a revelar el amor de la esposa bajo la gracia. Y estoy hablando del amor que recibe la esposa para poder darlo, ¿vale? Entonces fue el único al que Jesús le encargó a su madre, que era su obligación terrenal como hijo mayor. Al no tener esposo María, al haber muerto el esposo de María, el hijo mayor se hacía cargo de la mamá, eso era una ley,
de la madre, y entonces Jesús le encargó a Juan que velara por María, por su mamá. Fue el único de todos los discípulos que no murió violentado, que no lo mataron a filo de espada, que no fue aserrado por la mitad, que no fue crucificado de cabeza, que no fue metido a un horno de aceite hirviendo o de agua hirviendo o un horno de fuego, nada. Juan murió de viejo. Fue desterrado a la isla de Patmos, y ahí en Patmos, que según iba a estar aislado, iba a morir ahí aislado, lo llevaron para allá para que dejara de predicar, porque contra él no podían hacer nada. Ahí Jesús le reveló a él el Apocalipsis, el libro del antes, de la hora y del después, y de la final trompeta, y de todo eso se lo reveló a Juan. Esa es la relación de Juan con Jesús. Y suena maravilloso saber que el único que se supo verdaderamente amado por Jesús, le pasó todo esto, que también fue único, ¿vale? Lo segundo que quiero que vea en este pasaje es que Juan fue el único que supo. Y esto a mí me voló la cabeza. Juan fue el único que supo que Judas iba a traicionar al maestro. Leímos que decía ahí arriba que nadie dice, pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo esto, cuando le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. En el pasaje está Juan recargado en el pecho del maestro, y Pedro, que se infiere, ¿verdad?, alrededor de la mesa, le quedaba seguramente de frente, donde Juan y Pedro se podían ver claramente. Pedro no se atreve a preguntarle a Jesús quién es, y le hace una seña a Juan. Obviamente no sabemos qué seña, pero imagínesela. O sea, como diciéndole, a ti te ama más, tú estás más cerca de él. Hay gente que a veces nos dice, ¿no? Ay, pastor, ore por mí porque usted está más cerca de Dios. Bueno, gloria al Señor. Antes decía, no, todos estamos iguales. No es cierto. El que se crea muy amado, ese está más cerca del Señor, como Juan. Amén. ¿Cuántos muy amados tengo acá hoy? Ahora sí, ¿verdad? Bueno, entonces, Juan está recostado, está viendo la escena, ve a Pedro y le dice, y Pedro le dice, tú, dile tú. Y ahí Juan le pregunta, pero le pregunta en una voz tan bajita, le pregunta, Señor, ¿quién es? Y Jesús contesta en una voz tan baja que solo la escucha el único que está recargado en el pecho de él, y le dice, Jesús, imagínense a Jesús con Juan aquí, y dice, al que moje, al que le dé el pan mojado, ese es. Nadie escuchó, no escuchó ni el mismo Judas, no escuchó Felipe, no escuchó Natanael, no escuchó Tomás, no escuchó Bartolomé, no escuchó mucho menos Pedro, que seguramente estaba enfrente, no escuchó nadie. El único que sí supo que Judas sería el que lo iba a entregar fue Juan. Y la razón de eso es porque Juan se sabía amado, y Jesús le pudo decir eso a Juan porque sabía que Juan no se iba a alborotar, ni iba a hacer un aspaviento, ni iba a colapsarse, porque el amado confía en quien lo ama, que es su Señor. Amén. Pedro era diferente. Pedro se sabía amado por Jesús también, pero no completamente amado. Había cosas, ¿verdad?, que Pedro hacía, que demostraba que no se sentía totalmente cercano a Jesús, que no entendía las cosas. Cuando no quiso que le lavara los pies. Momentos antes de este pasaje,
Y le dijo, Pedro, si no te lavo los pies no me perteneces. Ah, no, entonces sí lávame todo. Bueno, Pedro no entiende nada. Pero en otro momento también, cuando Jesús les anunció, les dijo, ¿quién dicen la gente que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ah, está muy bien. Y le dijo, Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿recuerda? En los siguientes párrafos les dice, pero es necesario que el Hijo del Hombre padezca de los principales y de su propia gente. Y Pedro se levanta y lo toma aparte y le dice, que no te suceda eso a ti, Señor. Y Jesús lo reprende y le dice, apártate de mí, Satanás. No pones tus ojos en las cosas del cielo, las pones en las cosas de la tierra. Entonces, Pedro estaba más preocupado, y es aquí donde está la enseñanza interesante y profunda. Pedro estaba más preocupado en cómo amar él a Jesús que en recibir de Jesús. Para los que están viendo la serie de The Chosen, si logran ver el comportamiento de Pedro en todos estos episodios que van, Pedro siempre está queriendo cuidar a Jesús. Pedro siempre está queriendo resolverle la vida a Jesús. Pedro siempre está queriendo proteger y cuidar a Jesús. O sea, hay momentos en que Jesús pide estar solo y él dice, no, quédate tú a cuidarlo y yo acá lo voy a cuidar. Y le dicen, otros le dicen, Pedro, él se cuida solo, no te necesita a ti. Pero Pedro, al ser un judío bajo la ley, había aprendido que lo más importante es lo que él hacía por Dios, las obras de él por Dios. Y le costó mucho trabajo soltarlo. Y de hecho lo soltó hasta que llegó el Espíritu Santo. Y aún después le costó trabajo. Juan, a diferencia, lo entendió más pronto y comenzó a recibir a Jesús. Juan y María, la hermana de Marta, son sinónimos, son muy similares, entendieron. Y Marta y Pedro pueden ser como similares también. Entonces, algo que nos dice esto, yo había entendido hasta siempre que nadie había entendido lo que Jesús dijo. Pero Juan sí lo entendió, porque a Juan se lo dijo en corto. Y esto nos hace saber, mis amados, y es aquí donde me vuela el corazón este mensaje. En la medida que tú te sepas amado por Jesús, en la medida que nos sepamos amados por Jesús, verdaderamente, que no solamente sea una cuestión de dientes para afuera o un tema de, en mi iglesia predican del amor, de saberse amado, que no sea eso, sino que de verdad sea para ti un llenarte cada día del amor del Señor, estar orando, recibiendo su amor y todos sus beneficios, y sobre todo hacer conciencia de lo amado que eres, a pesar de las cosas que te puedan estar pasando, que no tienen nada que ver con eso, sino que al contrario, esto que me está pasando, Señor, no me gusta, pero yo me sé muy amado, y por encima de todo lo que te pase, lo bueno y lo malo, etcétera, tú siempre estés orando, declarando, creyendo, confesando en el amor del Señor. Eso va a hacer que te impregnes, porque la fe viene por el oír, me explico, que tu fe crezca en ese amor que tú te quieres sentir amado por Jesús, hasta que sea algo tan inconsciente que te sepas como Juan, tan pegado a su pecho, tan cerca de él, que solo tú, solo a ti, te va a decir cosas que nadie más va a escuchar, que solamente puede escuchar el amado que está recargado en el pecho. Cosas importantes para tu vida, cosas importantes para la vida de tus hijos, sabiduría de cómo resolver las cosas que están a tu alrededor. Te las va a decir el Señor ahí en el aposento alto, en la medida que tú te acerques a recargarte en su pecho, porque te sabes de verdad, conscientemente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, muy amado en el Señor. Amén. En la medida que nosotros nos sepamos tan amados, que tengamos esa confianza de recargarnos espiritualmente tan cerca del Señor, en público y en privado, el Señor nos va a dar la capacidad de amarnos a nosotros mismos, y por ende seremos capaces de amar a nuestras esposas y esposos y de amar al prójimo. Y junto con ello, verdaderamente amar a nuestro Dios.
correctamente. ¿Puede dar un buen amén? ¿Puede dar un buen amén? Gracias al Señor por este mensaje, de verdad. Mire, este es el amor de la esposa bajo la gracia, para que la iglesia pueda salir y dar amor a la congregación y a la gente que está afuera. La iglesia necesita saberse muy amada por el Señor. Pero no solamente saberlo, porque el 99.9, por no decir que el 100% de los cristianos saben que Dios los ama, tan así que dio a su Hijo en sacrificio por ellos, ¿sale? Pero no entienden, no creen todo lo que significa eso. Y no lo traducen en recibir el amor antes de salir corriendo a amar a Dios haciendo obras. ¿Me explico? Así que amarte a ti mismo, recibir de Jesús el amor, va a hacer que tú te ames a ti mismo de una manera correcta y perfecta. Ames a tu prójimo, especialmente a tu esposa o a tu esposo, que es tu prójimo, o sea, más próximo, y puedas de igual manera perdonarte cuando falles, porque también vas a poder perdonar a los que te lastiman. Vas a amarte porque vas a poder amar aún a los que no te aman. Vas a poder ser feliz solo porque te sabes amado por Cristo, y esa felicidad va a contagiar a los que están junto a ti, a los que están a tu alrededor, y vas a ser una fuente de amor que salte, como dice el Señor, para vida eterna, para toda la gente, que podamos de verdad, con nuestros actos inconscientes, no solamente los fabricados, que las iglesias luego hacen encuentros o hacen, no sé, ir a bendecir niños de la calle, todo eso está bien, pero que sea permanente, ¿verdad? Que la iglesia pueda reflejar permanentemente el amor de Jesús, y la única manera de hacerlo bien, fuera de la ley, es recibiendo primero todo el amor de Jesús, al grado de que tomas la conciencia de que eres el amado de Jesús, y con toda la confianza te puedes recargar en Él, tan cerca que sus murmullos, los secretos del corazón más importantes, los va a decir en una voz tan bajita que solo los vas a escuchar si estás cerca del corazón de Jesús. Y esto, mis amados, me maravilla, ¿verdad? Que el Señor nos revele estas cosas a nosotros y que podamos caminar de esta manera, ¿verdad? Cada día sabiéndonos más amados. Si ya sabíamos que éramos la iglesia amada, ahora somos la iglesia que se le recarga en el pecho al Señor. Si ya sabíamos que éramos el pastor amado del Señor, o el pastor al que ama Jesús, ahora su pastor se recarga en el pecho del Maestro. Así que si usted no cree que esté tan cerca, usted me puede pedir que yo le pregunte a Jesús, pero yo mejor le enseño que usted también tiene los mismos privilegios, el mismo corazón, para que usted, y esa es la intención de este mensaje, que usted también se recargue en el pecho de Jesús por siempre, para su vida, para usted, para sus hijos, para los hijos de sus hijos, hasta 1000 generaciones. ¿Qué le parece? Amén. Yo le invito a que cierre los ojos ahí y se maraville del amor de Jesús, mientras me deja hablar con los que nos miran tal vez por primera vez, o los que hasta el día de hoy no habían entendido esto del amor de Jesús y hoy quieren aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Yo le invito a que repita conmigo esto, con toda la mejor intención que usted pueda en su corazón. Señor Jesús, yo te reconozco como el Hijo de Dios. Sé que moriste por mis pecados en la cruz, pero resucitaste al tercer día, y con ello perdonaste mi pecado, pasado, presente y futuro. En esta hora, Jesús, yo te hago a ti, mi Señor y mi Salvador personal. Gracias por amarme tanto. Gracias por amarme siempre, a pesar de mis errores y a pesar de lo que yo haya hecho o de lo que vaya a hacer. Gracias por darme tu sabiduría y ahora por darme de tu amor, Señor. Yo recibo todo tu amor para, junto contigo, amar al prójimo y amar a Dios, porque solo lo podré hacer
por el amor que recibo de ti. Gracias, Jesús. Amén y amén. Ahí donde está, iglesia, yo solo quiero pedirle que vaya al pecho del Maestro, que se sepa muy amado, que inclusive algo que el Señor me ha mostrado que hace que la gente no se sienta amada es las circunstancias de su vida. Siguen creyendo que si les va mal es porque algo están haciendo mal, y si les va bien es porque algo están haciendo bien. Y el amor de Jesús está por encima de la ley y de las obras que nosotros hagamos. Así que si tú eres de los que ha creído que porque te está yendo mal en algún área de tu vida, Jesús no te ama tanto, yo creo que ese es un buen momento para que le entregues eso y dejes llenar esas áreas, en especial esas áreas de dolor, de heridas, de falta de amor, inclusive de maltrato físico, de maltrato verbal o psicológico que hayas recibido de niña, de joven, o que estés recibiendo ahora de adulto. Ahí recargado en el pecho del Maestro, el Señor te va a limpiar. El Señor te va a limpiar y te vas a ver lo perfectamente amado y amada que eres por Él. Y eso te va a llenar. Te va a llenar de tal manera que entre más lo confieses, entre más lo digas, entre más lo ores, entre más lo creas, más te llenarás de la fe de saberte amado, hasta que un día tú mismo te des cuenta que te sabes y que te sientes y que te percibes muy amado por el Señor y que verdaderamente estás permanentemente en el pecho del Maestro. Hoy yo sé que usted está ahí recargado en Él, pero sé que la vida, los problemas, las situaciones lo van a despegar, nos van a despegar. Por eso es que lo invito a que ore esto, a que lo esté declarando constantemente en voz baja, porque la fe viene por el oír y usted necesita esa fe de creerse y de saberse muy amado en el Señor, muy amado por Jesús, y eso lo completará y usted estará listo para seguir haciendo todos esos planes que Dios tiene para su vida y para la vida de sus generaciones. Amén. Amén. Wow, estos mensajes a mí me encantan, de verdad, me maravillan el corazón. Puedo ver a Juan ahí recostado en el Señor y sí quiero, sí soy, como dicen ahora los jóvenes, sí soy Juan, sí soy el amado, sí soy. Así que gracias al Señor por esta su palabra. No se pierda ninguno de los capítulos, de los episodios que tenemos cada domingo, porque cada domingo el Señor nos da su gracia, su favor inmerecido. Amén. Así que le bendecimos, iglesia, le bendecimos, familia. Gracias a todos los que sirven siempre en esas transmisiones. Invite a gente a ver las transmisiones cuando toque online, pero si está en Jalapa y en Veracruz, invite amigos, invite personas que usted sepa que necesitan escuchar un evangelio como este. Por eso decimos que somos una iglesia diferente, con un evangelio diferente, porque el Señor le ha placido quitarnos toda la ley para predicar solamente la obra maravillosa de la cruz, y cómo eso nos bendice, nos beneficia, nos regala su favor inmerecido, y nosotros podemos vivir esta vida y influenciar a los nuestros conforme a los propósitos del Señor. Amén. Así que nos vamos. Dios me los bendiga. Hasta las próximas transmisiones. Que siga usted recibiendo el amor del Señor. Nos vemos a todos los recostados en el pecho del Maestro. Hasta la próxima.